ayer nos fuimos por allá para el Parque Berrío, la Universidad de Remington, y nos fuimos precisamente para el museo donde tienen muchas máquinas de escribir. Y esto fue lo que encontramos. Ay, a ver, mostrar. Mira, les muestro a todos. Súper bueno el tema. De herramienta literaria a una antigüedad tecnológica, hoy queremos invitarlos para que hagamos un paseo también por la nostalgia. A mí personalmente me encantaba escribir en máquina de escribir, me encantaba el olor, me encantaba el sonido de cada tecla. Me gustaba mucho cuando mi mamá me pasaba, por ejemplo, el borrador, la plastilinita azul y me decía, borre tranquila, mijita, que eso no pasó absolutamente nada. Lo borramos y listo, empezamos otra vez a escribir. Aquí nos encontramos precisamente con Diego Giraldo, el jefe de museo de la Universidad Remington, quien nos cuenta precisamente un poco sobre la historia también de las máquinas de escribir, cómo evolucionaron y qué podemos encontrar hoy. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra mucho que estén aquí, que conozcan un poco de lo que ha sido esa trayectoria de la máquina de escribir, esa evolución, el teclado, las personas que han pasado. Ay, ha sido una historia maravillosa. Las máquinas de escribir, de verdad que ustedes no se imaginan toda la historia que trae. Y más que bienvenido, o sea, yo te digo bienvenido a Pasatiempo, pero gracias por recibirme aquí, por supuesto, en el Museo de la Universidad Remington. Empecemos con este recorrido y vamos conversando sobre la historia. Quedamos en este modulito para contarles a todos, pero también muy interesante que antes de mostrarles, contemos cómo, digamos, Medellín, no solamente Medellín, sino todo Colombia, empezó a disfrutar todo este mundo de las máquinas de escribir. Claro que sí, a finales del siglo XIX, digamos, las máquinas de escribir que se producían en diferentes países, digamos que Norteamérica y gran parte de Europa se estaba dedicando a fabricar máquinas de escribir. Esas máquinas de escribir tardíamente a finales del siglo XIX llegaron a Colombia, a Medellín, específicamente finalizando y con la puesta en marcha de lo que sería la Escuela Remington, llegaron unas máquinas por parte de su fundador para la enseñanza de lo que era la taquigrafía y la mecanografía. Precisamente nosotros, digamos que empezamos a ver fotografías en este gran museo y encontramos que un grupo grande de mujeres se vio beneficiada laboralmente también con todo este uso de la máquina de escribir, ¿verdad? Claro que sí. El oficio del secretariado, digamos, hasta comienzos del siglo XX estaba muy destinado para los hombres. Entonces, las mujeres que llegaron a desempeñar mucho mejor esa función después de empezar sus estudios y con la enseñanza de la mecanografía, que es precisamente el uso de las máquinas de escribir, y el aprendizaje de la taquigrafía, que es la escritura por medio de símbolos, evolucionó. Un beneficio para la mujer laboralmente, se nos abrieron las puertas gracias a estas máquinas de escribir. A ver, mostrame, ¿qué tenemos por aquí? Estas son máquinas de escribir más, digamos que más modernas, un poquitico más modernas de las que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Bueno, esta, por ejemplo, la primera que tenemos aquí es una máquina de escribir Remington número 17. Sí. Esta es de la década del 40 aproximadamente. Listo, muchas máquinas como esta fueron importadas por la familia o por la marca Félix de Bedú. Traían esas máquinas al país, a Antioquia, a Medellín, y con estas se enseñaba lo que era la mecanografía y la taquigrafía. Entonces, máquinas como esta de la década del 40, con un sistema QWERTY de mecanografía, que así se les llama al sistema de teclado. Exactamente, bueno que lo sepan también en casa, porque de pronto decimos QWERTY y la gente no sabe de qué estamos hablando, pero entonces es el sistema normal del teclado. Sí, se le denomina así es por las teclas que están en la parte superior izquierda de cada uno de los teclados. Perfecto. Sigamos con nuestro recorrido para que podamos ver incluso la evolución de la máquina, porque ahorita estábamos hablando, entre más antigua, más grande, más pesada, las teclas un poco más altas, lo estábamos mencionando ahorita. Sigamos por este lado para que podamos ver también otro tipo de máquinas de escribir. Característica principal de las máquinas de escribir más antiguas. Eran piezas de hierro muy gruesas, muy pesadas, y hay que ser sinceros, duras al tacto. Eran especiales las máquinas de escribir, las primeras pues que llegaron sobre todo a Colombia, con unos teclados muy duros. Lastimaban los dedos, sacaban callos, pero así se aprendía a mecanografiar. Podían ser grandes o pequeñas, como esta estilo Corona, que era más pequeña, un poco más suave. Sin embargo, las teclas que ella tiene son todavía metálicas con pasta.
Este disco que estamos viendo por aquí tiene una gran historia y es que precisamente este disco lo utilizaban cuando le estaban enseñando a hombres y mujeres también la mecanografía. ¿Todo por qué? ¿Qué tiene ese disco de especial? Excelente, entonces, se tenían colecciones de discos para la enseñanza. ¿Cómo se aplicaba? Ponían el tocadiscos a sonar y mientras la canción, en su gran mayoría música clásica, iba sonando, iba girando, sonaba un pequeño golpe en medio de la canción. Y las personas que estaban practicando la mecanografía tenían que golpear las teclas al ritmo que les declarara el golpe. Increíble. Entonces, el ritmo de la música dictaminaba a qué velocidad se iba a teclear en la máquina. Me encanta todo esto. Sigamos entonces porque hay muchísimo más para ver, para que ustedes también conozcan hoy en Pasatiempo la evolución de la máquina de escribir, como ya lo contamos, ha beneficiado también no solamente a los hombres, sino a las mujeres. Acá digamos que estos son de qué año más o menos, porque la vemos un poquitico más evolucionada. La tecla más corta, más suave también, no está tan expuesta. Aquí veíamos la tecla, anteriormente veíamos la tecla como muy expuesta, se le veía todo por dentro. Exactamente, entonces con estas máquinas de escribir ya un poco más de pasta, un poco más suaves al tacto, se desarrolló un sistema en la década del 70 y del 80 que permitió dar una facilidad más que no lastimara tanto los dedos. Esa evolución de la máquina de escribir ayudó a que se hiciera más suave y se popularizara más y se comprara más, no solo para la enseñanza, sino para tener en las oficinas. Para trabajar. Justo antes de que llegara lo que es la máquina eléctrica. Uy, la máquina eléctrica. Vámonos, venga, vámonos un poquitico más y ahora sí llegamos a esta maravilla donde ya todo era más funcional, a pesar de que estas nos dieron grandes beneficios. A mí me tocó este tipo de máquinas de escribir, pero llegan estas y son más utilizadas en las oficinas para las personas que tienen que entregar de pronto reportes más rápido, le facilitó el trabajo a los secretarios y las secretarias. ¿Qué pasa entonces con este tipo de máquinas de escribir? Las máquinas eléctricas empezaron ya a adaptarse a lo que hoy conoceríamos como impresoras de línea, continuas, donde se metía la hoja y podía continuamente hacerse una impresión y luego ir separando las hojas. Listo, esa fue una evolución principal que se hizo con esto. En la máquina eléctrica, una de las grandes ventajas sobre la máquina tradicional era que tú podías teclear primero, observar si habías cometido errores y corregirlos. La máquina tradicional, la única opción que tenías en caso de cometer un error era o utilizar una pasta de color azul que parecía una plastilina que se llamaba limpiatipos. Limpiatipos, eso sí. Como para tratar de corregirlo y volver a ubicar la hoja en el lugar que era para teclearlo nuevamente. Y cuádrela pues en el lugar que era, siempre le quedaba uno un poquitico más arriba, un poquitico más abajo. Eso era todo un arte, la máquina de escribir. Ahora esto pues ya nos facilitó eso. Ya esto comenzó a facilitarlo y entre otras cosas, las teclas que utilizaban esta, ya estamos hablando de la década de los 80, los 90, sí, ya con máquinas como esta. Los 90, sí. Sí, donde el teclado ya es casi el mismo que utilizan hoy los teclados de los computadores. Por ejemplo, para diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, hoy en día tú apretas una tecla suave en el computador y haces. Anteriormente, con las máquinas más antiguas, para que la mayúscula y la minúscula se diferenciaban, subía toda la máquina, toda la parte de las teclas para que quedara o en mayúscula o en minúscula. De eso, sí. Miremos los primeros computadores, que fue como nuestro primer acercamiento, luego de salir de estas máquinas de escribir, pasamos a este computador. En términos de evolución de lo que fue la máquina de escribir y con la llegada de nuevas tecnologías y los monitores, pantallas fueran monocromáticos o a color como fueron evolucionando, equipos como este y computadores como este de la marca NEC que llegaron y se utilizaron también para la enseñanza
todavía se hablaba de mecanografía y digamos que de computadores, no se hablaba todavía en términos generales de sistemas. ¿Sabes qué me gusta mucho de este teclado? Lo grande. O sea, las teclas son grandes, para las personas de pronto que tienen dificultades de visión, pueden memorizar incluso más fácil el teclado de esa manera, el orden de los comandos. Vámonos a esta parte que me parece supremamente curioso y ustedes ya lo van a ver, un teclado fuera de lo normal. O sea, yo me acuerdo en la época que salió este tipo de teclado, porque fue en los 90s, más o menos, ¿cierto? Aproximadamente. Y era un teclado grande, ostentoso, que pensábamos que era más fácil para nosotros poder utilizarla, pero la gente dijo, no, no soy capaz con este teclado. Entonces, los teclados de los 90 y comienzos del siglo XX buscaron hasta cierto punto integrar algo de ergonomía que no se tenía con las máquinas tradicionales. En términos de posicionamiento corporal del cuerpo frente a la máquina de escribir o al computador, hablamos de una posición erguida con los dedos completamente rectos hacia la máquina. Sí. Estos teclados que utilizaban esos nuevos computadores buscaron darle ergonomía a la hora de escribir, porque los brazos van abiertos, extendidos, y van utilizando el mismo sistema que se utilizaba inicialmente para digitar en la máquina de escribir, pero con la comodidad de que los brazos no van a estar presionados, sino que van a estar abiertos y relajados para la escritura. Sin embargo, después de más de 100 años utilizando un teclado tradicional, las personas no se adaptaron fácilmente. Lo más cercano y más parecido a este teclado que se usa hoy en día es el que utilizan los gamers o jugadores de computadores, porque les da más facilidad de tener los objetos, manejar el mouse y manipular el teclado. Entonces, digamos que es una evolución. Quedó para ellos. O sea, no se perdió, quedó precisamente para todos los jugadores. Aquí ya vimos como toda la evolución definitivamente de las máquinas de escribir, ya sabemos cómo beneficiaron a las mujeres y a los hombres, ya sabemos porque esta institución también digamos que fue líder en esa carrera de mecanografía que fue tan importante para muchas personas. Diego, disfrutamos muchísimo aquí todo nuestro equipo en este recorrido maravilloso, en este museo de esta institución maravillosa. Gracias de verdad por contarnos todo esto, por abrirnos las puertas y siempre bienvenido a Pasatiempo. Sí, muchas gracias por invitarme, por haber venido, por conocer, por permitirnos contar un poco de esta pequeña historia, de lo que es la máquina de escribir, lo que fue su evolución. De verdad, muchas gracias por venir. Espero que hayan aprendido o conocido algunas cosas que anteriormente no supieran. Te aseguro que sí, fue un aprendizaje definitivo y nosotros pues ya les contamos esta maravillosa historia. Ahí seguimos en Pasatiempo.